Y retomamos la quinta entrega de la recuperación, como parte de todo ese proceso de la carga, la fatiga, la recuperación que ya han llevado al proceso de adaptación. Y toda esta secuencia de posibilidades de compresión de compresión, de recuperación, nos ha llevado a este capítulo donde tenemos medidas para contrarrestar esa fatiga derivada, mixta, derivada de temas neuromusculares, daño muscular, inflamación y también hacia la fatiga derivada de los factores metabólicos. Y una muy importante que ha cogido mucha fuerza, y tenemos que decirlo que aún hoy en día para la recuperación no tenemos la evidencia que quisiéramos tan contundente, pero los metaanálisis sí muestran que existe un efecto digamos, al finalizar de todos los análisis, tanto en metaanálisis como en las revisiones sistemáticas, se encuentra que hay un efecto positivo de realizar estas medidas de recuperación, acelerando el proceso de recuperación, disminuyendo el daño, limitando la inflamación. Y esto se ve reflejado en dos cosas. Uno, pues una mejor adaptación o una mejor recuperación para recuperar la forma deportiva. Y segundo, al final estar menos fatigado se ha asociado con menor incidencia de lesiones. Por ello, los metaanálisis son súper importantes y nos han orientado muchísimo para saber cuáles son las mejores estrategias de recuperación, enfocarnos más según el tipo de fatiga que presenten nuestros atletas. Por eso tenemos que hacerles un seguimiento y un monitoreo, identificando cuál es la fatiga del atleta y qué tipos de fatiga predominan en él. Y con esa decisión es lo que nosotros implementamos las medidas de recuperación, porque no sacamos nada cuando tenemos un tipo de fatiga más central interviniendo con estrategias de recuperación más periféricas. Entonces tenemos que tratar de individualizar estas estrategias para lograr una coherencia, una optimización del tiempo, del desgaste pues que implica la implementación de todas estas medidas. Y tenemos también unas medidas de recuperación que siempre sí o sí van a ser implementadas, por ejemplo, el tema de la recuperación nutricional y el suministro de ayudas ergogénicas. Estos dispositivos que vamos a hablar ahora, que son dispositivos de compresión, lo que hacen es tratar de incrementar el flujo, primero potenciando el retorno venoso, tratando de derivar el retorno venoso de la parte periférica hacia la parte profunda, haciendo una compresión graduada y externa que mejore la circulación, es decir, potencia el retorno venoso a través de todo este sistema de venas comprimidas por los músculos con un sistema valvular que debe estar intacto para que funcione bien y que no permita el retorno de la sangre, sino que tenga un sentido hacia la circulación central. De manera que estos dispositivos en primera instancia lo que pretenden es incrementar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque es que el gasto cardíaco sí da una fuerza de, digamos, de presión, de gradiente de presión, que finalmente es prácticamente cero en el lecho capilar. Por lo tanto, la sangre debe retornar con otros mecanismos y uno de ellos, el más importante, es la bomba muscular. Es decir, que la presión el gradiente de presión es prácticamente cero cuando ya estamos en los capilares. Y es esta acción muscular la que ayuda a bombear y retornar la sangre porque debe además superar la presión hidrostática derivada de la gravedad, porque ella va también a tener un efecto negativo en el retorno venoso. Y además tenemos mecanismos como la bomba torácica, que es esa presión positiva intraabdominal y negativa intratorácica que crea un gradiente también de presión que facilita el retorno de la sangre hacia las venas, hacia el corazón, y esto pues ayuda también a este mecanismo del retorno venoso. Es decir, que si tenemos unos sistemas funcionando, pues obviamente como el gasto cardíaco no va a aportar al retorno de la sangre en el lecho venoso, pues lo que hacemos es potenciar estos mecanismos y al potenciar estos mecanismos, pues finalmente podremos incrementar entonces la circulación y además otros mecanismos
es que no solo vencer la presión hidrostática, sino que estos mecanismos también hacen que se ejerce una presión desde el espacio extracelular hacia el espacio intravascular, una presión hidrostática que favorece entonces el retorno del líquido que se ha quedado en el espacio intersticial, que a veces reconocemos como un edema, que si ustedes miden antes y después de una actividad física van a encontrar que los deportistas o la persona que hace ejercicio tiene unos perímetros mayores por precisamente por esta retención de líquidos que quedan allí y que ayudamos a potenciar a través de la compresión, mejorando el flujo linfático y el retorno de este líquido extracelular. Y esto además, entonces, además también de mejorar el edema, pues esto permite una depuración de algunos metabolitos, porque ustedes recuerdan que igualmente en el ejercicio se aumentan los protones, tenemos producción de CO2, tenemos amonio, ¿cierto? Que sí deben ser removidos y eliminados de las células. Tenemos un aumento de las concentraciones de ADP y MP, lo que requiere ir hacia el ciclo de la urea, es decir, todos estos metabolitos donde nunca vamos a mencionar el lactato, pues se ayudan a remover a través de estos mecanismos de la potenciación del retorno y de la bomba muscular y bomba torácica. Por lo tanto, podemos decir por ahora que la terapia de compresión asiste a este mecanismo. Todos los mecanismos de compresión externa que aumenten la presión hidrostática o la presión externa y que compriman los tejidos, pues van a crear un gradiente. Y ese gradiente es principalmente uno de los principales mecanismos de eh, recuperación. En este momento también recuerdo que tenemos que hablar que en la recuperación a veces tenemos es una combinación de mecanismos, es decir, que a veces el efecto se hace es por la potenciación de un mecanismo con otro y no solo de un mecanismo aislado, lo que ha hecho muy difícil el estudio estandarizado de estos sistemas de recuperación. He aquí uno de esos, por qué la literatura a veces es un poco contradictoria, porque es que a veces es la combinación de sistemas los que potencian el efecto. Por ejemplo, hacer hidroterapia con masaje se sabe que se potencian. O por ejemplo, hay unos dispositivos que no solo hacen compresión, sino que también hacen circular agua fría a través del sistema de compresión. Una de esas marcas se llama Game Ready. Y esto combina entonces el frío con la compresión y ya probablemente un efecto que no podemos aislado el uno del otro, puesto que son mecanismos que pueden interactuar entre ellos, no son cosas aisladas que podemos separar como fichas, sino que finalmente eh, interactúan entre ellos para producir un resultado diferente. Este es uno, pues probablemente entonces hablando de lo que estábamos hablando, la compresión externa para deporte, estamos hablando de unos 15 a 20 milímetros de mercurio. El aumento de la presión externa hace que disminuya la presión transmural de la vascular y también se provoca un efecto miogénico. ¿Cuál es ese efecto miogénico? Recuerden que los lechos capilares y las venas tienen estos fibras musculares lisas son sensibles a muchos estímulos y pueden relajarse con efectos como este efecto pues, de, de diferencia o de disminución del gradiente y el aumento de la presión. Lo que lleva a qué? A relajación de los vasos. Finalmente, entonces tenemos que se facilita entonces el retorno de líquidos y metabolitos hacia el espacio intravascular. Y luego, no solo eso, sino que se potencia el retorno venoso. Por lo tanto, se hace un efecto tanto tisular como venoso. ¿Ok? Y al mejorar el retorno venoso, indirectamente esto facilita ¿qué? Pues obviamente el flujo arterial. ¿Correcto?
Entonces, por eso tenemos doble efecto. ¿Con ello qué hacemos? Al mejorar el flujo arterial, pues metabolitos, por ejemplo, el oxígeno, pues tienen un efecto de mayor oxigenación y esto pues permitirá este permitiría teóricamente pues dos cosas. Uno, si estamos en la fase de ejercicio, aumentar la función muscular y si estamos en la fase de recuperación, pues tener un metabolismo mucho más dependiente de oxígeno para poder hacer una mejor recuperación. La recuperación es básicamente un proceso 100% aeróbico. Por ello, vamos a dividir el efecto de compresión que se hace intra ejercicio o durante y el efecto para recuperación. Ok. Bueno, ¿por qué sucede o por qué también potenciamos esto? Porque hay un imbalance entre, ya lo mencionamos, entre el gasto cardíaco y el retorno venoso. Es decir, el gasto cardíaco está llegando, y acuérdense que podemos aumentar entre 20 y 30 litros por minuto el gasto cardíaco. Pero si el retorno venoso no está sincronizado a los 20 o 30 litros por minuto, finalmente queda como una especie de deriva de presión que hace que se vaya a acumular necesariamente la sangre y los tejidos e incluso finalmente termina disminuyendo en la perfusión tisular y causando algún grado de edema e inflamación, edema inicialmente. Bueno, también durante la actividad física, ustedes saben que las actividades muy explosivas o con mucha fuerza, pues comprimen completamente tanto venas como arterias, bloqueando el flujo y el retorno venoso de una manera física. Las posiciones de algunos deportes también son bastante difíciles y en periodos prolongados o equipamientos también que a veces son bastante aparatosos, pueden provocar que también haya una reducción del retorno venoso. Y en muchos deportes se tienen contusiones y entonces se generan hematomas o microtrombos que llevan a dilatación venosa y finalmente incluso al daño de las válvulas. Por lo tanto, el aumento de la presión extravascular guiado por esta compresión externa podría ayudar reduciendo esa diferencia entre la presión extra e intravascular, favoreciendo ¿qué? Lo que ya mencionamos, el flujo de, por ejemplo, de oxígeno a nivel tisular. ¿Sí? Limitando entonces la dilatación venosa porque tenemos una compresión, una fuerza externa que evita esa dilatación, mejorando el retorno venoso, como lo mencionamos, y remoción de metabolitos, aumento de microcirculación, retorno de líquido, aumento de la bomba que ya mencionamos. Hay una cosa muy interesante y es que el soporte que brindan estos dispositivos provoca una disminución de la vibración o oscilación de los músculos cuando trabajan. Porque recuerden ustedes, por ejemplo, vemos si lo podemos graficar acá en un pie, ¿sí? y un gemelo acá. Entonces, este músculo cuando funciona de manera pues, concéntrica, se pone tenso y eso pues genera una reducción de la vibración. Pero cuando vienen las fuerzas de reacción en el impacto, por ejemplo, con el suelo, estas fuerzas de reacción se transmiten por hueso y por hueso a músculo y el músculo entonces empieza a generar unas vibraciones bastante dañinas que incluso afectan dos cosas, afectan la eficiencia mecánica y pueden causar también lesión muscular. Así que estas vibraciones que se provocan como efecto físico, que se pueden incluso ver con cámaras de alta velocidad, ver cómo vibran los músculos en esta fase de relajación post-contracción, al tener un soporte externo, se reduce ese efecto de vibración y parece que esto mejora el patrón de reclutamiento. Miren todas las posibilidades que tenemos con estos dispositivos, ¿no? Por ello los usamos. Hay una cosa importante, no se pueden confundir las medias para varice con las medias de compresión para deporte. Ojo con eso, porque veo a veces que nadie piensa el tema, piensan que pues sí, pues se pone una compresión media que más o menos da 25
Pero sucede que aquí está la comparación de cómo es la compresión para deporte, ¿sí? Contrario a la compresión para la estasis venosa, porque fíjense que la compresión para estasis venosa es más distalmente y menos proximalmente. Contrario a lo que tiene que ser en deporte, porque precisamente es facilitar el retorno venoso. Entonces es menor acá, aumenta acá y disminuye acá, ¿sí? Es decir, hace como una especie de progresión de la presión de manera distal a proximal, favoreciendo el retorno venoso. Primera gran conclusión, los dispositivos de compresión usados para la recuperación deportiva no son iguales y no son los mismos que los usados para la estasis venosa o el tratamiento de las lesiones venosas. Muy importante eso. Creo que aquí queda muy claro este mensaje. Bueno, miremos ahora ya efectos concretos sobre el ejercicio y algunos estudios que vale la pena mencionar, porque probablemente aquí hay de todo. Primero quiero aclarar que hay de todo, pero hay unas tendencias y hay unos metaanálisis, porque si ustedes miran un estudio que funciona y otro que no, ustedes quedan con una controversia que no aclara nada. Pero ya las personas que hacen metaanálisis o revisiones sistemáticas miran toda la literatura que es estandarizada y que se hace comparable, y entonces aquí ya vemos tendencias globales, tendencias mucho más significativas, y entonces aquí tanto estudios que funcionen como no, pues nos van a mostrar tendencias y eso nos ayuda mucho en la toma de decisiones. Sin embargo, vamos a mencionar algunos de los estudios más llamativos que puedan mostrar y sobre todo que ayudan a ilustrar esos efectos y que esos efectos pues puede que sí. Por ejemplo, el uso de compresión puede afectar en las respuestas submáximas corriendo, ¿sí? Con estas medias de compresión, sí yo creo que las han visto, algunos atletas las usan y se ven un poco curiosos porque pues estéticamente quizás no sean muy visibles, pero fíjense ustedes que si usan sistemas de compresión, miren todo lo que puede bajar el componente lento del oxígeno, que es ese componente de consumo extra de oxígeno cuando se está en estado estable y que causa una pendiente ligeramente hacia el alza, ¿sí? Y la reducción de ese componente lento, pues miren que es muy significativa con el uso de compresión en este estudio de Bringard. Así que pues es bien interesante, ¿no? Componente lento, porque parece que se mejoran propiedades mecánicas y neuromusculares haciendo, y esto es una de las cosas que parece más interesantes. Si cuando miramos esto, lo que estamos viendo es economía del movimiento, ¿ok? Que es una relación entre el gasto energético sobre la carga. Se mejora esa coordinación y fuerza propulsiva probablemente por dos factores. Uno, por la oscilación disminuida, y dos, porque mejora el patrón de reclutamiento del músculo. Y finalmente parece que también existe un efecto de resorte. De estas fibras elásticas ayudan a almacenar energía que puede ser reutilizada. ¿Sí? Ahora miremos efectos en la recuperación. ¿Sí? Todos tienen que tener claro que los estudios en recuperación se pueden hacer en el corto plazo, término de horas, ¿sí? En el mediano plazo y digamos largo cuando es en tema de semanas, ¿no? Y mediano plazo, por ejemplo, 24 horas. Y aquí son horas. Son diferentes porque, por ejemplo, en taekwondo hay que competir varias veces en la mañana y hacer finales en la tarde. Entonces hay que implementar medidas que sepamos que funcionan en el corto plazo. Largo, por ejemplo, cuando hay calendarios congestionados en deportes como el fútbol, donde se va acumulando una tras otra fatiga porque no alcanzan a recuperarse cuando vuelven a competir. Y finalmente en el mediano, que es a las 24 horas, cuando se compite día de por medio, por ejemplo. Entonces, y vemos que este momento del mediano plazo, como las 24 horas, sucede en fatiga muy importante en deportes acíclicos y algunos deportes individuales en los cuales se compite con regularidad. Y lo interesante del cuento es que ¿por qué en 24 horas? Si uno pensaría que está más fatigado, recién termina. Sí, recién termina, hay una fatiga aguda,
Pero estos efectos no se manifiestan sino hasta las 24 horas, cuando ya se instauran mecanismos compensatorios que a veces causan más inflamación y dolor y hacen que se manifieste ese en este momento. Miramos entonces, en este estudio se evaluó de Duffield a las 24 horas y hicieron una mejoría en sprints de 20 metros y saltos pliométricos o simulaciones de juego y algunos marcadores de DOMS y de daño muscular. ¿Sí? Así que aquí está, por ejemplo, hacen unos saltos repetidos de contramovimiento y se compara, según el número de saltos, pues va disminuyendo la altura del salto, pero se compara con y sin el dispositivo y se ve probablemente una tendencia más que una significancia al finalizar los saltos. Es decir, que sí se ve una tendencia comparando pues este test. ¿Cómo se hacen estos estudios? Se realizando protocolos fatigantes. Y he aquí también una gran diferencia, porque el protocolo fatigante produce, primero, saber qué tipo de fatiga produce y cómo sea ese protocolo, pues va a producir diferentes efectos. Por lo tanto, es importante para estandarizar los mecanismos, esos mecanismos de lesión para hacer los estudios. Los trajes de compresión, este estudio de Brown, aquí compararon potencia, resistencia y sobre todo fuerza. ¿Sí? En resumen, y este es un interesante, fíjese que está mirando el tamaño del efecto y entre más pequeño el tamaño, digamos, el tamaño del efecto, pues entonces se va graduando más y más, y entre más grande, pues mejor el efecto. Entonces, por eso vemos acá el efecto sobre la fuerza. Y los efectos positivos de la recuperación en la fuerza se ven entre 2 a 8 horas y más de 24 horas. ¿Sí? Como en dos momentos de la recuperación. Se ve entonces que la compresión sea un poco más efectiva cuando los ejercicios o los protocolos fatigantes o la actividad están más asociadas con DOMS. Por ejemplo, en el fútbol es muchísimo el DOMS, ¿sí? Porque está mediado por mucha contracción excéntrica, aceleraciones, mucho tiempo de duración, como en deportes de resistencia o cuando hay mucha pliometría. Y esto produce más daño muscular y probablemente entonces en este tipo de deportes debemos usar para la recuperación estos dispositivos. Venden trajes completos de cuerpo entero hasta solo las medias o diferentes tipos de dispositivos. O si se usan, por ejemplo, brazos, pues se usan entonces dispositivos o camisetas de compresión que se usan durante, ¿sí? O licras de compresión. Bueno, en fin, hay muchas posibilidades en el mercado. Así que pues para ver efectos al día siguiente, por ejemplo, en ciclismo, pues bueno, ellos terminan su etapa y se ponen su traje de compresión, sus medias de compresión mínimo. Yo pensaría que aquí sería importante hasta, hasta el muslo, y esto pues ayudaría a que el rendimiento esté mejor al siguiente día. ¿Por qué? Porque el deporte del ciclismo es un deporte en el cual se va acumulando fatiga, y esa fatiga día tras día cada vez es mayor. Y el que tenga menor grado de acumulación de fatiga, porque todos la acumulan, y el que sepa guardar mejor sus fuerzas, como estamos viendo en estas carreras de 3 semanas de ciclismo, pues al final ustedes ven que todos ahorran y nadie hace esfuerzos innecesarios solamente cuando se requiere ya al final de las etapas. Pero con ellos ustedes vieran todo lo que pasa después que no se ve en la televisión. Recién terminan, pues termina la etapa y empieza la recuperación. Desde todos los mecanismos, y ellos ya tienen sus protocolos implementados, porque es muy difícil recuperarse en menos de 14 horas después de hacer como una etapa de la Vuelta a España, que estamos viendo que tiene 4 premios de montaña de primera categoría con llegada en un premio de fuera de categoría después de haber recorrido 12 o 13 etapas. Eso es realmente tremendo. Bueno, aquí está un resumen. Entonces,
Para no repetir, solamente lo vamos a mostrar. Importante, 48 a 72 horas. Se mejora la percepción de dolor e inflamación, y eso es importante, porque puede que ustedes no vean, por ejemplo, un efecto claro sobre el performance, pero si tiene menos dolor, eso ya es suficiente. Y la otra cosa es el ayudar a alinear las fibras, disminuir la vibración, ¿cierto? Eso pues ese es un efecto mecánico, el efecto de resorte, bueno, todo lo que puede hacer durante el músculo. Y entonces estamos hablando también que ya vimos que la recuperación de la fuerza en dos momentos. También existen otros dispositivos ya más evolucionados que se llaman compresión dinámica peristáltica. Y son sistemas o dispositivos, aquí hay una de las marcas comerciales, hay muchas, pero pues aquí es uno de los más usados, digamos de los pioneros, ha sido el Normatec, pero existen, como les digo, muchas más posibilidades comercialmente hablando. Y entonces ustedes van a ver que usar estos dispositivos, usar estos dispositivos, ellos tienen como unas cámaras, 3, 4, 5 cámaras, y entonces a través de un programa se puede programar la secuencia de compresión y la presión de compresión, que aquí se puede aumentar hasta 100 milímetros inclusive, pero ya es bastante, ¿no? Pero se puede aumentar porque estos no son para trabajar durante, sino para recuperación post. Y se colocan en posiciones mucho más agradables. A veces se ponen, por ejemplo, las piernas más elevadas para ayudar más al retorno venoso. Y uno programa cómo en las diferentes, aquí este es un sistema de 5 zonas, cómo se gradúa esta compresión para que lo que se exprime acá continúe siendo un flujo retrógrado. Y esto realmente ustedes toman un perímetro antes y después del uso de estos dispositivos y van a ver mejorías muy significativas si lo miran en los perímetros musculares. Esto se llama la compresión dinámica peristáltica, ¿sí? Que lo que hace es potenciar este efecto. Pero el efecto digamos, del aumento del flujo y de la presión del vaso, si ustedes recuerdan que hay efectos, las células endoteliales son capaces de sensar estas tensiones musculares y fuerzas de cizallamiento, por ejemplo, que pueden mejorar a través de la liberación, porque es un sistema, recuerdan que esto se regula también por factores reológicos derivados del strain aplicado sobre la pared, y esto provoca estas fuerzas de strain o de shear que van en el sentido del flujo sanguíneo, provocan liberación, por ejemplo, de óxido nítrico, prostaciclinas, del TPA, ¿sí? El factor tisular activador del plasminógeno, eh, que todos son factores reológicos que aumentan el flujo vascular. Por ello, aquí está como un resumen de todas estas, de todos estos mecanismos que pueden ser entonces no solo físicos, porque esto es una fuerza física de una presión neumática en este caso, sino también causa efectos a través del endotelio, por esos efectos de cizallamiento sobre las paredes vasculares y que provocan aumento del TPA, disminución del PAI, que es su inhibidor, prostaciclinas, óxido nítrico, ¿correcto? Mejorando el flujo sanguíneo, disminuyendo las tasis, mejorando el gradiente arteriovenoso para el retorno venoso, ¿correcto? Así que tenemos muchos mecanismos desde el punto de vista mediadores químicos que pueden explicar los efectos interesantes. Entonces, el Normatec y similares provocan este efecto y además hacen el peristaltismo. Por eso se llama peristáltica, porque hacen un peristaltismo de distal a proximal muy interesante, y pues estos dispositivos son tan usados que hoy en día ni siquiera se han dejado para el uso médico exclusivamente, sino que los deportistas de muy alto rendimiento tienen estos equipos en sus casas, eh, equipos en sus casas, y lo usan de manera rutinaria para mejorar el proceso de recuperación. Prácticamente es ya un dispositivo individual. El único tema que tenemos con estos dispositivos es que la longitud de estos dispositivos pues tiene que ir de acuerdo con el tamaño
del deportista. Y entonces a veces es difícil cuando tenemos un deportista de 2 metros y tenemos otro de 1,50. Entonces tenemos que transportar diferentes sets para ajustar. ¿Sí? Aquí hay una comparación del efecto, en este estudio, del efecto de la compresión con la compresión neumática peristáltica, mostrando algunas diferencias a lo largo de los diferentes días, ¿sí? Y finalmente se puede concluir que se reduce la inflamación, mejora la movilidad articular, el dolor percibido, en comparación con ¿qué? Con los trajes de compresión que son de una presión continua y constante, en este caso, en este estudio, en miembros superiores. Entonces, pues, recuerden que eso se puede utilizar tanto en miembros superiores, inferiores, e incluso hay dispositivos de uso toracoabdominal. Es una cosa interesante y todos estos dispositivos provocan también un efecto psicológico. Aquí, pues ya mirando los metaanálisis y el estudio de muchos estudios, pues podemos concluir que una presión, esto es para los trajes de compresión o los dispositivos de compresión estática, 15 a 20 milímetros, tiempo de aplicación 24 horas y luego 12 horas de manera intermitente, para un total de 96 horas sería un protocolo ideal de recuperación. No siempre se puede aplicar porque a veces tenemos competencias día a día, entonces tenemos que optimizar su uso y no van a ser durante todo el tiempo. En algunos deportes incluso nos podemos arriesgar a utilizarlos durante. Es decir, bueno, podemos con tranquilidad saber que esa es una actividad útil, aplicable. Y vamos ahora a pasar a otra que también ha demostrado en la literatura gran efectividad, que es lo que llamábamos el ice bath, ¿sí? O la inmersión en agua fría. Esta es una infografía del profesor Asker Jekendrup. Entonces, miramos aquí como un resumen de lo que esperaríamos aplicando el agua fría, disminuir el dolor, la inflamación, ¿sí? Aquí han salido algunos estudios pero son muy pocos, ¿no? Por eso yo le pongo 1 o 2 interrogantes que dicen que esto, si ustedes bloquean ese proceso inflamatorio, podrían también bloquear el proceso adaptativo. Es una de las dudas que hay, pero en realidad hasta el momento la literatura no ha podido concluir, solamente un par de estudios han sido publicados. Bien. Lo que permite menos dolor, permite entrenar mejor. Y finalmente, entonces, pensamos que esto mejora la adaptación al entrenamiento o optimiza el rendimiento. Aquí está como lo hacíamos, o lo hemos hecho mucho tiempo en el fútbol. Esto es como de 2006 más o menos. En una selección Colombia siempre lo hacemos de rutina y se coloca el hielo. Inicialmente usábamos temperaturas bastante bajas, lo que produce bastante dolor y sobre todo en la parte distal, en los pies. Por ser tan distales produce una tremenda vasoconstricción que es muy dolorosa. Lo que se está usando hoy en día es que se ponen unas medias de neopreno, un protector de neopreno distal o en guantes y en manos, que permite evitar ese efecto tan doloroso en las partes distales. Bueno, inmersión en agua es un término genérico. Tenemos 4 modalidades. Agua termoneutral, que a veces lo llamamos termoterapia, que puede ir entre 15 y 36 grados. Se llama termoneutral porque no producen cambios significativos en la temperatura corporal. El agua caliente por encima de los 36. Esto es termoneutral con la T. Hot. Y inmersión en agua fría cold, que es menor de 15 grados. Y lo que se llama el contraste, ¿sí? Entonces podemos terapia de contraste. Esas son las 4 posibilidades. Vamos a mencionar ahí como cuáles de todas son las más utilizables, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Pues pueden ser metabólicos, neurológicos, cardiovasculares
inflamatorios musculares, ¿correcto? El efecto de la presión hidrostática. Obviamente no va a ser un efecto pues de compresión muy fuerte, pero sí causa un efecto neural importante. El efecto de la presión hidrostática, la reducción de la gravedad también puede ser un efecto significativo en lo que llamamos nosotros la terapia de hidroterapia con actividades, con recuperación activa en el agua, y ahí se combinan las dos. Entonces esa disminución de la gravedad también puede tener algún efecto. Y esto pues provocará, el agua per se provoca un efecto antiinflamatorio que puede estar mediado por, si en el caso del frío, por vasoconstricción y modulación de la vasomotricidad. Y aquí está pues el resumen de la inmersión en agua fría para la mejoría de la recuperación. Entonces hay muchísimos mecanismos. Miremoslo acá: la disminución de la temperatura muscular, baja el metabolismo, bloquea la inflamación. Parece que este es uno de los mecanismos más estudiados, ¿sí? Y esto pues obviamente va a afectar tremendamente el DOMS. Y es que un atleta con DOMS pues va a tener muchas limitaciones en el desempeño, en el desempeño, porque pues va a tener menor performance. También se liberan algunos mediadores y se puede provocar algo de analgesia al bloquearse todo este mecanismo inflamatorio. El efecto de la presión hidrostática pues ayuda a disminuir el edema, ayuda a mejorar el retorno venoso, mejora la entrega de oxígeno a los tejidos, lo que lleva finalmente pues a afectar la recuperación. La vasoconstricción, pues entonces parece que esa vasoconstricción que se provoca inicialmente bloquea el flujo de los mediadores inflamatorios, ¿sí? Y esto también tiene que ver entonces con mediadores y mejoría en el proceso del DOMS. También tenemos efectos bioquímicos. Tenemos un efecto sobre la termorregulación. Recuerden que al disminuirse la temperatura corporal, nosotros cuando hacemos ejercicio, aún en un ambiente termoneutral y peor en un ambiente cálido, pues producimos grandes cantidades de calor que provocan un estrés térmico. Y eso afecta entonces la relación serotonina-dopamina, que ustedes saben que está relacionada con la fatiga. Cuando estudiamos el tema de los aminoácidos ramificados, lo que pues disminuye esa percepción del esfuerzo, pero también obviamente todos estos efectos sobre la termorregulación pues tienen efectos sobre la fatiga central, y obviamente mejorar esa pérdida o ese aumento de la pérdida del calor excesivo posesfuerzo ayuda. Es decir, hay mecanismos y estudios en cantidad, y realmente lo que funciona es la combinación de todos ellos. Miremos el efecto de la inmersión en agua en agua fría, sobre el daño muscular. Es decir, el daño muscular medido por algunos. ¿Cómo se mide el daño muscular? Pues dolor, ¿cierto? Con mediciones mecánicas, porque el daño muscular va a disminuir propiedades mecánicas, ¿cierto? Mediadores enzimáticos como la CPK, mediadores de fuerza como la contracción voluntaria máxima, u otros mediadores de daño muscular como la mioglobina, que son bien agudos, muy responsivos, responden muy rápido a la fatiga. Aunque los datos no son concluyentes, hay 4 estudios de un total de 12, digamos, bien hechos, el de Easton and Peters, por ejemplo, que está aquí. Y se puede ver entonces, se hacen diferentes bouts, son como sets de ejercicios fatigantes, ¿sí? Y aquí se ve pues las diferencias tanto en la contracción voluntaria máxima como en la CK, y tener menor CK quiere decir que hubo menor lesión muscular, y el barrido de la CK pues también se ha asociado con un mejor efecto de recuperación del medio,
asociado con el daño muscular. Por lo tanto, son buenos indicadores y aquí se ve que el efecto de la inmersión en agua fría provoca estos dos resultados, estos dos efectos interesantes para daño muscular, ¿sí? Miren otro estudio, este estudio de Bail, en donde se ve que 24 horas después del ejercicio con daño muscular, se aplicaron 14 minutos de inmersión a 15 grados centígrados, limitando hasta un 300% la liberación de la CK, ¿sí? Después de hacer esta inmersión en agua fría, comparando entre 24, 48 y hasta 72 horas, porque recuerden que ya lo mencionamos, que el efecto de recuperación, es, es algo que debemos monitorizar a lo largo de mucho tiempo post ejercicio, porque no por ser atletas de alto rendimiento quiere decir que se recuperen en cuestión de horas, ¿no? Ellos se recuperan de 24, si hay mucho proceso metabólico 48 y si hay mucho proceso de DOMS hasta 72 horas. Por lo tanto, los estudios deben ser hasta esa distancia, que hay muchos efectos. Aquí se me había olvidado mencionar uno que vemos en este estudio de ADAT, y es que el efecto del agua inmediatamente aumenta el tono parasimpático. Y recuerden que el parasimpático, aquí está, y esto lo ha estudiado mucho Martin Buchheit, el tono parasimpático es el flujo neural necesario para la recuperación, ¿sí? Mejora pues obviamente toda esa remoción de metabolitos que causen esa perturbación metabólica al aumentar el flujo sanguíneo. Bueno, la recuperación después de 15 minutos no se vio que tenga ningún efecto. Ojo con esto, vamos a mencionarlo después. La ventaja está, ¿sí? ¿Esto es para qué? Para ejercicios, se me olvidó mencionarlo y era muy importante, cuando hacemos ejercicios de alta intensidad. Recuerden que los ejercicios de alta intensidad no tienen un efecto predominantemente, digamos, metabólico periférico, sino es más neuromuscular. Y entonces, para este tipo de ejercicios, la ventaja es hacerlo muy rápido, ¿sí? Cuando son repeticiones cortas, en deportes donde son muy explosivos y cortos, ¿sí? Y parece que se puede usar entonces con buena efectividad agua termoneutral, o sea, hidroterapia y contraste. Esto, por ejemplo, en carreras de velocidad que son cortas, explosivas, no causan tanta fatiga metabólica o no la causan, pero sí un tema más neuromuscular. Entonces, estos ejercicios se ven más beneficiados con este tipo de terapias. Como ya lo mencionamos, el contraste y el agua termoneutral. Esto es para ejercicios en los cuales se hacen actividades contrarreloj, o sea, altas intensidades, pero ya en periodos prolongados, donde ustedes saben que el efecto metabólico oxidativo y de metabolitos es mucho más alto que el tema neuromuscular. Y como es tan intenso por mucho tiempo, entonces también está asociado con daño muscular, o sea, con DOMS. También, que se va a ver después de 24 o 48 horas, como ya lo mencionamos. Bien. La inmersión en agua fría al aumentar el flujo sanguíneo, este es uno de sus principales efectos, ya lo mencionamos, reducir inflamación y dolor y remueve metabolitos, pues se reportan efectos benéficos, miren lo que dice acá, en la mayoría, aquí ni siquiera hacen algunos estudios bien hechos, la mayoría de estudios, protocolo 15 minutos a 15 grados. Aquí les puedo decir que la mayoría de atletas aprendieron a usar el hielo a temperaturas de 3, 4 grados, que son extremadamente frías. La evidencia está, y hay una tabla, porque entre 8 a 15 minutos, ¿sí? Y obviamente, si es a 15 grados, pues se usarán más o menos 15 minutos, pero si estamos a 8 grados, pues más o menos serían unos 6 a 8 minutos únicamente. Y 8 grados para algunos eso es agua caliente porque se acostumbraron a usarla muy fría. Hemos estado en ese proceso pedagógico para mejorar un poquito la aplicación de este medio de recuperación. Bueno, pero definitivamente en este tipo de esfuerzos es bien importante. Aquí también podríamos incluir también entonces los deportes acíclicos, por eso este sería un buen protocolo para los deportes acíclicos.
Y en calor, pues el efecto que más esperaríamos ver, además de los demás efectos, es porque ayuda a la termorregulación. Entonces, sin duda es importante hacerlo, ¿sí? Porque mejora la temperatura central, eso mejora el confort, la recuperación psicológica, y eso parece que mantiene el resultado de resistencia y fatiga percibida porque realmente psicológicamente bastante efecto y mejora la termorregulación, es decir, que es algo que hay que hacer cuando se compite en condiciones extremas de calor. Aquí se ve ya pues las gráficas de algunos metaanálisis para concluir cuáles serían los mejores protocolos. Aquí está, por ejemplo, para el efecto en DOMS, todo lo que esté para este lado pues tiene un efecto positivo. ¿Sí? Y entonces, efectos positivos para DOMS en 24 horas y hasta 48 horas. Aquí está, temperaturas entre 11 y 15 grados, promedio 10. Tiempo de inmersión, como lo mencioné ahorita, entre 11 y 15, porque no se está usando 8, entonces ya podemos usar 10 minutos más o menos, 10, 11 minutos a 10 grados para que tengan como esa memotecnia. Pero sobre todo importante, recuerden esto, la inmersión en agua es importante en los primeros 30 minutos post ejercicio. Esto es importante, esto tengo que recalcarlo porque a veces decimos, no, yo voy al hotel y me hago el frío, pero la efectividad, ¿cuál es ahí? Yo me lo pregunto. Entonces, aquí pues quiero llamar la atención porque si de pronto pasamos ese tiempo, perdemos una oportunidad de tiempo valiosa para acelerar la recuperación. Más estudios sobre DOMS. Es interesante, miren, nada que hacer. Todos los estudios están a la derecha, ¿correcto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que, digamos, esa relación de Hedge es, o, bueno, digamos, ver a la derecha del cero favorece en favor del uso de la inmersión en agua fría, ¿sí? Más de ello, y más, aquí hay un estudio que les recomiendo porque Jonathan Leader eso como este es el metaanálisis más grande y más controlado que hay. Entonces, en él se basa todo el mundo que habla del efecto de la inmersión en agua y los efectos sobre DOMS y sobre muchas otras cosas. CK para mirar el daño muscular también fue efectivo. Miren el efecto, también tiende a favorecer su uso, correcto, de manera significativa. Al final de los estudios, es probable que este no es tan efectivo en fuerza muscular, pero entonces hemos visto, si ustedes lo recuerdan, cuál es en fuerza muscular, eh, la compresión. Entonces podemos jugar con diferentes cosas para recuperar de una mejor manera el deportista, ¿sí? Correcto, porque entonces aquí tenemos un interrogante, pero tenemos muchos beneficios adicionales. Correcto. En el tema de potencia, pues sí fue efectiva en mejorar la tasa de recuperación de la potencia muscular post ejercicio. Y ahí están los estudios. Tener en cuenta, no sé, para que no se desenfoquen con la foto, es que Myrer muestra que la tabla de temperatura debe ser ajustada con el contenido graso del individuo. Entonces, si es una persona muy magra como la de la foto, pues seguramente tendremos que reducir los tiempos de aplicación. Eso quiere decir esto. Bien, entonces los ejercicios de alta intensidad, esto debe ser, ¿se acuerdan? Cuando hacemos ejercicios de alta intensidad, tiene que ser muy rápido a la aplicación del agua, ¿sí? Hay una cosa interesante y es que si ustedes aplican frío, por ejemplo, ¿no? Y obviamente esto provoca un bloqueo de la conducción nerviosa por el efecto de la temperatura y de la velocidad de contracción y de generar fuerza cuando se está frío. ¿A qué va esto? Que si ustedes miden el efecto muy agudo, pues lógicamente y por eso también hay una disminución de la sensación de dolor, porque hay este efecto neural de bloqueo por la temperatura, porque realmente baja la temperatura distal. Entonces,
obviamente, esto afectaría la producción de fuerza, que causaría un falso resultado negativo, digamos, del efecto de la inmersión. Por eso no se debe medir tan agudamente. Bueno, hacer un preenfriamiento en ambientes cálidos puede mejorar el rendimiento en resistencia, ¿sí? Los atletas, después de salir de esto, pues deberían hacer un calentamiento específico para que el rendimiento no se vea afectado. Aquí están las recomendaciones prácticas. Ya pues creo que sería repetir mucho. Queda aquí para que repasen las recomendaciones y sobre todo hacer un énfasis en las temperaturas que se recomiendan, que las estábamos equivocando muchísimo anteriormente. Esta tabla también nos resume, parece espectacular. Esto es de Higgins, publicado en 2017, porque entonces aquí podemos ver efectos sobre potencia, sobre el sprint, sobre los sprint acumulados, sobre la percepción de dolor, percepción de fatiga, marcadores bioquímicos. Y aquí está pues el tiempo en el cual, digamos, se hace el retest para mirar la evolución y la mejoría en cada una de estas condiciones para orientar a sí mismo la aplicación de los protocolos, sabiendo hacia dónde enfocamos la recuperación de un deportista. De manera que hasta ahora hemos visto que es muy importante, resulta muy importante que no se puede hacer un protocolo estándar. Que tenemos es que hacer una recuperación individual de acuerdo con el resultado de los biomarcadores y la situación específica del deportista en el deporte, en la actividad fatigante, en el tipo de fatiga que se provoca, para asimismo ser mucho más inteligentes en orientar la aplicación de estas medidas de recuperación. Un poquito sobre el contraste en el metaanálisis, que sí tiene efectos positivos en la percepción de la fatiga a las 48 horas en deportes de conjunto. También se podría jugar con el contraste y también tiene una evidencia interesante, vean. ¿Sí ven aquí? La temperatura que se utiliza es 10 a 15 grados centígrados seguidos de 38 grados centígrados, que es agua caliente, por 15 minutos en relación de 1 a 1. A mayor profundidad de la inmersión, mayor será el efecto fisiológico y mayores beneficios sobre el rendimiento. Esta profundidad es como la altura hacia hasta la cual llegue el efecto del contraste. Entonces aquí se busca que no solo sea como se hace en la inmersión en agua fría, que se usa generalmente hasta la cadera, arriba de la cadera. Aquí sí se podría utilizar hasta el tórax. También vamos a mirar el efecto sobre la fatiga neuromuscular que es mixta con la electroterapia. Tenemos muchas formas de electroterapia, ¿no? En fisioterapia conocemos el TENS, el MENS, el alto voltaje, las monofásicas y la baja frecuencia. Entonces, son muchas corrientes, o sea, corriente no es aplicar cualquier corriente, porque los efectos que se provocan son diferentes. Por ejemplo, en el TENS y el MENS, el EMS también provocan efectos fisiológicos sobre estimulación de fibras aferentes. En cambio, otros tipos de corrientes, específicamente aquí la baja frecuencia, incrementan el flujo vascular del músculo liso, porque parece que esta forma de esta onda que ya les voy a mostrar es bastante específica para el músculo liso vascular, provocando como un aumento de su contracción de una forma casi peristáltica, mejorando el efecto del retorno venoso, ayudando a restaurar las propiedades neuromusculares, pero también ustedes saben que especialmente estas modalidades de corriente también afectan el dolor muscular. Entonces podríamos afectar por dos vías, ¿sí? Y por eso tenemos este artículo que nos pregunta si la estimulación eléctrica aumenta la recuperación post ejercicio. Este es uno de los dispositivos. Este dispositivo lo tenemos nosotros. Se llama el Body Flow, que fue específicamente diseñado para deporte. Sin embargo, lo empezaron a aplicar en pacientes con linfedema y su efecto fue espectacular y se considera prácticamente una evidencia 1A hoy en día. Este equipo del Body Flow también funciona simultáneamente con
la aplicación de una especie de ventosas que en teoría al hacer como una succión graduada, también cerca de los 20 o 30 milímetros de mercurio, lo que provocaría si se hace de manera peristáltica es quizás un efecto mecánico de bomba de succión si se colocan varios electrodos en secuencias organizadas donde están esos plejos linfáticos en mayor grado. Existe evidencia, no es tan alta como en otras modalidades de recuperación, pero al menos hay evidencia. Yo lo que a veces recomiendo a todos los alumnos y a los residentes es, si ustedes buscan evidencia 1A, ¿sí? Para todas las acciones o actividades que ustedes hacen, van a tener muy poco que hacer en el ejercicio de la medicina. Pero obviamente lo que ustedes vayan a hacer, al menos busquen que sí tenga alguna evidencia, que tenga un fundamento fisiológico muy claro, que no sean cosas traídas de los cabellos, pues así mágicas, pero que sí tengan un fundamento fisiológico y que tengan algo de evidencia y que empiecen ustedes mismos a monitorizar la intervención. Y eso es creo que es lo mejor que se puede hacer. Es decir, hasta medir si de verdad funcionan o no funcionan en términos de la afectación de los diferentes dominios de fatiga y de los diferentes biomarcadores. Se ha mostrado pues que sí tiene algunos efectos en el corto plazo, en factores subjetivos, bioquímicos y fisiológicos, es decir, y aquí hay uno de estos estudios, no muchos hay con este dispositivo de estimulaciones con corrientes, ¿sí? Pero pues, se ve que la estimulación eléctrica tiene algún grado de efectividad en la recuperación, ¿sí? A los 20 minutos post recuperación, cuando se utiliza el aclaramiento del lactato como indicador. Varios dispositivos, este es el Body Flow, que es ya el dispositivo más portátil, el Beino Plus, que es muy interesante por su bajo costo, o el Firefly, que pues, es como de los que menos evidencia ha tenido, pero pues sí tiene alguna. Este es un trabajo de Taylor, que es como un dispositivo que se coloca en esta zona, que estimula alguna aferencia nerviosa que viene por aquí, por los peroneos y también sobre los músculos distales a esta zona, que provoca también ese efecto de aumento de retorno venoso, porque pues, provocan contracción de los músculos que hacen este efecto de retorno venoso. Lo que se debe utilizar es baja frecuencia, como les decía, no como un TENS, sino aquí es utilizar entre 1 y 2 Hz. Son dispositivos que ya tienen programadas estas corrientes que pueden provocar esa estimulación simpática en los vasos y la contracción del músculo liso vascular. Así que tenemos una cantidad interesante de dispositivos que nos pueden ayudar a esto, y si ayudan a mejorar la adaptación o rendimiento del atleta en algún grado, no mucho, pero cuando empezamos a combinar y tenemos todo un pool de trabajo para poder trabajar con estos dispositivos, y lo hacemos de manera muy organizada, con un protocolo en el cual se individualiza la intervención, pues es súper interesante, porque estamos afectando, así al final no sepamos qué de todo fue lo que más funcionó, porque como hacemos una combinación de todo, pero tenemos en nuestra mente que estamos afectando diferentes dominios. Aquí está el protocolo de la baja frecuencia, que era lo que yo les decía, de 2 Hz. De 2 a 4, aquí en este caso están hablando de 5 Hz, con una duración de 250 milisegundos. Esto, pues, ¿por qué? Porque va hacia el músculo liso vascular. Los otros tips, por ejemplo, un TENS, un EMS, bueno, otros pueden afectar, por ejemplo, dolor o causar relajación muscular según los protocolos que usen, pero pues no son los que se enfocaron inicialmente para la afectación del músculo liso vascular. Tiempo de aplicación 20 minutos, que están las bajas frecuencias. Deben haber contracciones visibles, se debe aplicar de distal a proximal, y si se hace con bombeo muscular como las ventosas y las contracciones musculares, pues mejoraría mucho el retorno venoso. Si se aplican dosis bajas durante largos periodos, esto es una ventaja que tienen estos dispositivos, que son muy bien tolerados y pueden utilizarse por periodos prolongados. Y una cosa muy interesante, de toda esta gama de dispositivos disponibles, algunos tienen programas para los viajes. Es una cosa interesante, y es que en los viajes usted puede utilizarlos
y mejoraría recuperación, retorno venoso. Y acuérdese que la posición sentado en largos viajes pues provoca una estasis, porque al estar sentado en la fosa poplitea es específicamente un punto muy sensible para el bloqueo del retorno venoso, tanto superficial y profundo. Y entonces el mantener piernas extendidas y usar estos dispositivos, bombear a través de la contracción de los músculos y además estimulando la recuperación me parece muy interesante y de hecho los protocolos existen. Aquí un estudio que realizamos con la Universidad Nacional por Ospina hace ya la maestría, hace un tiempo, se ve pues un efecto interesante en la depuración de la CPK. Este protocolo se hizo en la recuperación en resistencia, porque a veces se piensa que los deportes de resistencia no tienen tanta fatiga neuromuscular, pero se hizo en deportes de resistencia haciendo un protocolo fatigante de repeticiones bastante exhaustivas. Y la electroterapia tuvo efectos en periodos tan cortos como menores a 2 horas. Entonces, es decir, que también se utilizó para recuperación en el corto plazo. Más de la baja frecuencia, en un estudio hecho con el Body Flow, también se ve los significativos efectos sobre la depuración de la CPK y los efectos en las escalas de dolor que puede durar hasta 6 o 7 días post recuperación. Bien interesante. Mejoramos el drenaje linfático. Hay unos dispositivos que producen una vibración mecánica del tejido, que no son corrientes eléctricas, sino que se llama el Deep Oscillation, que es una estimulación mecánica muy interesante porque no manipula a través de presión directa sobre el tejido, sino que provoca unas presiones al hacer pasar corrientes, provoca movimiento de los tejidos y es interesante sentir esa vibración que se provoca y esa vibración aplicada localmente sobre los tejidos provoca también un drenaje linfático muy interesante, se llama Deep Oscillation y se ha visto que disminuye el dolor muscular de 20 a 20 minutos, aplicando 20 minutos hasta 48 horas de efectividad. Este Deep Oscillation incluso no se usaba en humanos, se empezó a usar en caballos de alto rendimiento que pues y se notaba su efectividad y por eso después se hicieron todos los estudios para aplicarlos en humanos. Aquí está un efecto con el Firefly, que ya lo vieron, cómo se coloca sobre la fosa digamos, al lado de la fosa poplitea sobre el trayecto del nervio, de los nervios peroneos y el nervio popliteo. Allí provoca este efecto de estimulación y pues comparando con el control al final a las 24 horas, pues se vio, ese fue un estudio de Taylor, que ha sido los que más ha trabajado este tema, pues se ve que sí hay un efecto a las 24 horas. Y pues imagínense algo tan aplicable como esto, tan fácil, pues si tiene alguna efectividad podría ser interesante aplicarlo, ¿no? Ahora pasamos al famoso taper, que traducido al español podríamos decir que se llama afinamiento. ¿Sí? Tenemos el principal autor que estudia es Íñigo Mujica, Bilbao. Tiene ya más de 200 papers publicados sobre los protocolos de afinamiento, que tiene que ver también con la recuperación y se puede ver acá el efecto cuando se hace el taper versus no hacerlo en la forma deportiva y usted puede lograr incrementos sorprendentes del 4 al 10% con solo hacer taper. Esto es increíble. Esto es increíble porque a veces un atleta entrena 8 años para mejorar el 4%. ¿Por qué funciona esto? ¿Y qué es el taper? El taper se realiza en las últimas semanas antes de la competencia. O sea, si yo tengo un periodo de competencia fundamental, algunas semanas dicen que de 4 a 6. A mí 6 me parece mucho. Nosotros máximo 4, a veces idealmente usamos 2 semanas previo. Es un periodo en el cual hacemos una descarga. ¿Qué se busca con la descarga? Quitamos toda la carga fatigante en ese periodo. ¿Cuál es la carga fatigante? ¿Sí? Entonces, las cargas prolongadas e intensas o mezcladas, toda aquella carga que sabemos que es fatigante, las cargas de trabajos intensos en el gimnasio, todo eso se quita y se reemplaza por cargas que ayudan a mantener la forma, o sea que no se desentrenen la forma,
sin desentrenarse, pero que no sean fatigantes. Y eso se logra con ejercicios de alta intensidad, pero de corta duración. ¿Sí? No hay que tener miedo, no se desentrenan, se mantienen, incluso pueden hasta mejorar. ¿Sí? Esto es lo importante en el protocolo del taper. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hacerlo agudamente, hacerlo progresivamente, hacerlo en una curva descendente y graduada. En fin, ahí miraremos cuáles serían mejor de los protocolos, cuánto tiempo. Pero ¿qué busca hacerse con esto? Al quitar la carga fatigante, cuando quitamos la carga fatigante, lo que se provoca es inmediatamente un aumento de la capacidad de trabajo y una reducción o desaparición completa de la fatiga residual, que siempre estuvo durante todo el ciclo. Entonces, como tenemos ahora sí el 100% de la capacidad de trabajo disponible, pues obviamente eso hace que el rendimiento inmediatamente se dispara. Eso es la mejor demostración que siempre había fatiga, que trabajábamos con fatiga, pero que eso no es bueno cuando vamos a competir. Y ese es el principio del taper. Por ello es una forma de recuperación interesante. Haciendo ese tipo de estrategias de entrenamiento, hay que hacerlo. El que no lo haga hoy en día está dando mucha ventaja. Es una reducción entonces no lineal de la carga en un periodo para reducir el estrés fisiológico, psicológico, la fatiga acumulada, aquí faltaría ponerlo, pero es que está en un punto aparte, sin comprometer las adaptaciones o el rendimiento. La mejor es pues mantener una intensidad alta, reducir volumen hasta un 90% y la frecuencia también. La duración, como ven ustedes, de 4 a 28 días, ¿sí? Con una reducción mejor progresiva, no súbita, como les mencionaba, porque súbita sí puede afectar un poco la forma. Y miren lo que usted puede mejorar, 6%, 10%, 3%, hay estudios hasta el 10%, pero ya son más difíciles. Pero es que con que usted mejore el 3%, está haciendo una cosa enorme, ¿sí? Enorme. Aquí están los diferentes modelos, los diferentes potenciales mecanismos de mejoría, y su principal acción es sobre la desaparición de la fatiga acumulada. Yo pienso que una forma interesante de hacerlo es una disminución exponencial, ¿sí? Sin embargo, también en segunda línea puede ser una disminución lineal. Se ha evidenciado, pues obviamente en esto aquí me quedó mal la lineecita, una disminución, una mejora en la relación testosterona-cortisol, mejoría de hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos, aptoglobina, percepción del esfuerzo, ánimo, vigor, calidad del sueño, ¿sí? Es decir que tiene muchos efectos fisiológicos. Aquí están como las estrategias más importantes. Lo que se busca es maximizar, o mejor, minimizar la fatiga, o sea, maximizando la recuperación, sin comprometer la forma. ¿Sí? Manteniendo ¿qué? Intensidad, reduciendo volumen, manteniendo frecuencia hasta más del 80%. Hay que idealmente individualizarlo de 4 a 28 días, 14 días parece un buen día, un buen periodo, pero eso depende del deporte. Que sea progresivo, ¿sí? La mejor forma, como les dije, sería pues exponencial, con rendimientos cercanos al 3% o más, y eso es mucho, muchísimo. En resumen, con todas estas estrategias de recuperación, no vamos a leer el cuadro completo. Aquí está, después de leer tanta información, pues de acuerdo con revisiones hechas por nosotros de toda la literatura, y en el caso del personal de fisioterapia del CRI, se logró una reducción, o mejor, una tabla donde se evidencia la mejor intervención para establecer como un cuadro de recomendaciones y de efectos que se pueden tener con las diferentes modalidades que hemos visto el día de hoy. Los métodos de recuperación entonces deben afectar diferentes dominios. Es un tema multidimensional, integral, ¿de acuerdo con qué? Con variables, con las variables del monitoreo, para afectar todas las posibilidades, fuentes de fatiga.
Obviamente es muy importante que los protocolos fatigantes se pudieran estandarizar para poder ver esto, para poder ver los resultados. Igual a veces los métodos con los que medimos la fatiga no son muy sensibles, entonces puede haber pequeñas variaciones o mejorías que los métodos no son capaces de registrar. Por ello, por ejemplo, la evaluación de la fatiga neuromuscular con un CMJ en una plataforma que toma 1000 datos por segundo es bien interesante porque pues es muy sensible a estas variaciones. Así que pues con todos los factores que influyen en la recuperación, ahora sí estamos viendo que pues hay un arsenal enorme, pero que este debe ser aplicado de una manera muy inteligente, orientado por los biomarcadores y el tipo de fatiga que se presenta en el deporte, en el calendario de entrenamiento y competitivo, y con ello se puede implementar todo un proceso y un protocolo con estrategias de recuperación que de verdad funcionan y que el mundo del deporte moderno está en eso. Todos están en eso. De manera que pues hay muchas opciones y podemos ser desde las ciencias del deporte parte del resultado porque estamos disminuyendo la fatiga acumulada, aumentando la recuperación, mejorando las adaptaciones y por lo tanto vamos a afectar el fitness y finalmente vamos a llevar a un aumento del performance, que es a la larga igual a resultado. Es decir, que el que maneje este tema puede ayudar a mejorar el resultado deportivo sin ser un entrenador, sino apoyando precisamente al entrenador en este proceso. Simplemente quería terminar aquí mostrando, por ejemplo, un estudio que hicimos con el doctor Niño antes en un equipo que se llamaba La Academia, donde él trabajaba y miramos el efecto de la hidroterapia. Esta es una imagen de hidroterapia en una selección Colombia sub-20, pero pues esto se trabajó fue con un equipo juvenil de este equipo de la academia. Hicimos entonces los efectos inmediatos de la hidroterapia sobre cualidades de fuerza, velocidad, salto, percepción de fatiga, o sea, sensación de dolor muscular en jugadores de fútbol y se ve que cuando se aplican estos protocolos, aquí está en velocidad, en prueba de velocidad, cómo se pueden mejorar los resultados o la intervención fue significativa. En fuerza máxima también fue significativa. De manera que era pues para mostrarles un ejemplo, esto es fuerza máxima o fuerza a 60 grados segundo isocinética en la máquina isocinética. De manera que sí se puede afectar el rendimiento. Miren que esto es solamente con hidroterapia. Ahora quería mostrarles algún ejemplo de la investigación hecha con residentes de medicina del deporte.